Saludos, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos. Hoy quiero conversar con ustedes de un tema interesante que tiene que ver con los tiempos. Los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha. Y cómo podemos manejar nosotros esta información, cómo nuestro Señor Jesucristo mostraba a sus discípulos, explicando un poco los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha. Y vamos a comenzar hablando de la siembra, lo que es la siembra, ¿sí? Porque muchas personas a lo mejor no lo saben, cuál es el significado real y cómo lo podemos llevar nosotros a nuestra vida espiritual. Entonces, la siembra, que no era más que, llevado a los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos, no era más que trabajar la tierra, arar la tierra, limpiarla, ararla, prepararla, para poder colocar allí la semilla. En aquel entonces el alimento principal era el pan, el maná. Entonces ese pan venía del trigo, de la harina, ¿ok? La harina que era hecha con trigo. Entonces lo que sembraban ahí era las semillas de trigo, para que se diera el trigo y al darse el trigo pudieran hacer la harina y con la harina hacer el pan. Entonces, sembrar no era eso, más que eso, como ustedes lo ven ahí en esa lámina. Ahí ven ustedes unas que van germinando, unas pequeñas matitas, ¿verdad? Producto de que fueron sembradas. Pero cuando lo asociamos a lo nuestro, a la parte espiritual, debemos entender que así como en aquellos tiempos, o cuando tú lo vas a hacer en estos tiempos inclusive, si tú quieres sembrar en la tierra, ¿verdad? Semilla en tierra para que dé fruto, como en el caso que estoy explicando el trigo, tienes que ver en qué tierra siembras. Porque si la tierra es buena, ¿ok? Entonces es fértil, permite que lo que siembres allí sea verdaderamente de provecho porque dé un buen fruto. Pero si la tierra no es buena, es más difícil que dé fruto. ¿Okay? Esa tierra árida que no da nada es difícil. Lo otro es que puedas abonar esa tierra, ¿sí? Abonarla. Por colocarle todo ese abono, esa tierra buena, para que mejore y el fruto que dé, la mata que se genere allí, que germine, sea fuerte, sea de buen fruto. ¿Ok? Entonces eso es lo que tiene que ver con el tema de esa siembra. Pero también debemos tener entonces cuidado de lo que sembramos, de esas matas que sembramos, porque lo que conocemos hoy en día como el monte, o sea, el monte, o hablaban en aquellos entonces de la cizaña, era perjudicial para el buen provecho de la mata que tú estás colocando, porque ese monte, esa cizaña, daña a la mata o le resta fertilidad a la mata que da buen fruto y entonces la puede inclusive secar. Y ustedes ven esta explicación hoy y se preguntarán, wow, ¿cuál es ese mensaje? Porque es una parábola, son parábolas que utilizaba nuestro Señor para poder explicar un poco a sus discípulos. Pero
en el caso nuestro hoy, que lo vamos a ver en la palabra, ¿ok? Más adelante lo vamos a ir explicando. Vamos a ver qué tiene que ver el tema de la buena siembra, ¿ok? Empezando porque no podemos esperar tener cosecha, que es lo otro tema que vamos a tocar, porque cosechar es recoger el fruto de lo que has sembrado. No podemos tener cosecha si no hemos sembrado. Y ese es uno de nuestros grandes problemas en la vida, que queremos tener cosecha o tener honra sin sembrar semilla. Y cuando hablo de sembrar semilla, voy a dejarlo claro desde un principio, no me estoy refiriendo ni a las ofrendas, ni al diezmo, ni a las primicias, no me estoy refiriendo a eso específicamente y lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Aunque eso forma parte, obviamente, de lo que nosotros tenemos, digamos, que hacer para dar, agradecer por las bendiciones que Dios nos da, por gracia, y para que pueda entonces los ministerios puedan seguir adelante y poder seguir dando a otros que necesiten. ¿Ok? Entonces vamos a entrar hoy, para explicar un poco mejor acá, nos vamos a ir al libro de Mateo, en sus capítulo 13, en sus versículos 24 al 30, pero ese capítulo está titulado Parábola del trigo y la cizaña. Y parábola, que es comparaciones metafóricas, que lo he hecho anteriormente, que utilizaba nuestro Señor Jesucristo cuando predicaba su palabra, cuando estaba discipulando, era para ponerle ejemplos a sus discípulos y entendiesen, digamos, de una manera más práctica lo que él les quería decir. ¿Ok? Entonces, en el versículo 24 nos dice lo siguiente. Les refirió otra parábola, Jesús, estoy hablando de Jesucristo, diciendo, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es algo maravilloso, donde no hace falta nada, donde todo lo hay, donde todo lo tenemos, pero de lo bueno, ¿sí? Donde hay alegría, donde nos sentimos completos, donde hay gozo, ¿ok? Entonces, bueno, para que eso exista, tiene que haber existido una siembra de una buena semilla. Pero dice también, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo, ¿ok? Mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, el trigo estaba sembrado, porque eso también sucede. Está el trigo sembrado, se limpió, se aró, se preparó, se sembró la semilla y estaba el trigo ya. Estaba el trigo ya sembrado. Y el enemigo sembró cizaña. Y cuando hablamos de la cizaña, ¿qué era? Ese monte que le estaba hablando anteriormente. Y las características de la cizaña es una mata que puede medir 1 metro y tanto, con un tallo más grueso que el del trigo, incluso, con hojas de 20 o más centímetros, ¿ok? Delgadas, pero que tiene unos granos, ¿okay? Bota unos granos que no son frutos realmente, que son tóxicos. Y esos granos tóxicos dañan, ¿ok? Entonces, el enemigo sembró la cizaña, ¿para qué? Para dañar la siembra, el fruto, la cosecha. Cuando lo llevamos a la vida nuestra, lo que quiere decir es que si nosotros hoy escuchamos una palabra, un mensaje, una prédica, un sermón, una intercesión, donde venga un mensaje de Dios, ¿ok? O simplemente estamos leyendo la palabra y la estamos escudriñando para nutrirnos de la palabra de Dios
inspirada por el Espíritu Santo en la Biblia. Tenemos que tener cuidado entonces de quienes pueden venir del mundo alrededor nuestro que no creen en Dios, ¿ok? Como nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y de pronto vienen a meternos a nosotros cizaña, ¿sí? A sembrarnos cizaña, a mentirnos, a hablarnos de cosas que no son verdad, a tratar de dañar nuestros principios, nuestra ética y nuestras creencias, ¿ok? Nuestras bases sólidas en nuestras creencias en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y con esa cizaña lo que buscan es desviarnos del camino. Pero ¿quién siembra la cizaña? Satanás, que vino a matar, destruir, a dividir. Y utiliza a otras personas, se vale de todo para tratar de sembrar cizaña, para que incluso haya divisiones, porque la cizaña también genera chisme, genera divisiones, genera, digamos, confrontación. Y muy importante, si nosotros estamos discipulando, si nosotros estamos predicando la palabra, si nosotros estamos guiando a alguien en los caminos del Señor, como discípulos de Cristo, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque debemos sembrar y debemos abonar y debemos cultivar la palabra de Dios. Para que por más que haya cizaña, no puedan dañar ese fruto. Que es representado ese fruto en nosotros, los hijos de Dios. Por eso es que cuando la palabra sale de boca nuestra, como decía nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo decía, mi palabra no regresa vacía. Y cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, también esperamos que esa palabra no regresará vacía porque será inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Porque serán nuevas almas que serán salvas, que tomarán los caminos del Padre nuestro. Entonces, lógicamente, el enemigo siembra la cizaña, ¿verdad? Y cuando siembra esa cizaña es con toda la intención del mal. Luego dice, sigue en el versículo 26, dice, y cuando salió la hierba, después que el enemigo había sembrado cizaña, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Estaba, digamos, por decirlo así, las espigas de trigo que dieron fruto y la cizaña también estaba ahí, ¿ok? Que había crecido fuerte también para dañar el trigo. Entonces vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Claro, porque estaba viendo la cizaña. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha sembrado la cizaña. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, la cizaña? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. ¿Qué quiere decir nuestro Padre Celestial con esto, nuestro Señor Jesucristo? Es que muchas veces la cizaña es sembrada en los nuevos creyentes, o en los creyentes, o en los seguidores, o en los siervos del Señor, ¿verdad? Porque eso pasa en todos los niveles, para que haya confrontaciones, para que nos apartemos de alguna manera.
Entonces, cuando esa cizaña es tratada de arrancar directamente sin manejarla como debe ser, genera daños, genera divisiones, genera ausencia, genera apartados de la iglesia. Pero cuando el fruto, cuando da fruto, cuando tú vas creciendo espiritualmente, tú mismo vas a notar que lo que están sembrando es cizaña. Y como están sembrando cizaña, tú vas a no escuchar esas cosas malas que te están diciendo, porque las están diciendo sencillamente para dañarte, para que no des fruto, para que no crezcas espiritualmente. Y por eso es que ustedes ven que en las congregaciones pasan estas cosas. Hay divisiones, hay gente que se aparta de las iglesias, se van de las iglesias. Hay personas que de pronto tienen hasta envidia del fruto que pueda dar alguno de nuestros hermanos, porque el Señor le dé unción y dones espirituales. Pero debemos entender que cada quien tiene su propio tiempo. Y aquí es donde llego al punto en donde si nosotros no hemos sembrado, no podemos recibir cosecha o fruto. Si tú deseas realmente lograr acercarte a nuestro Padre Celestial, si tú deseas recibir unción de nuestro Padre Celestial, si tú deseas que se derrame el Espíritu Santo sobre ti para que recibas unción con sus dones, tú tienes que acercarte cada día más a Él, en comunión con Dios, en oración, en la lectura de las Santas Escrituras, en alabanza, en ayuno, en todas estas cosas que son importantes, que abonan tu espíritu para que tengas un crecimiento espiritual. Y en ese crecimiento espiritual que transforma la vida de un hombre para convertirlo verdaderamente en un siervo de Dios, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, es cuando nuestro Padre Celestial entiende que tú estás preparado para recibir unción y te da unción. Pero la unción que nosotros recibimos, las bendiciones que nosotros recibimos por gracia, no tienen que ver con edades ni con sexos. Por eso es que ustedes ven que hay personas muy jóvenes llamadas por nuestro Padre Celestial a servir y personas mayores que también somos llamados a servir. Es cuando estás preparado, es cuando Dios lo decide. Y muchas veces no es por el conocimiento que tengas, porque Dios te va a dar el conocimiento de la verdad y la vida que la vemos en las palabras que están inspiradas en nuestras santas escrituras. Pero recuérdense que si el Espíritu Santo está en ti, no hay sabiduría mayor que la del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Creador. Entendiendo que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que al mismo tiempo son uno solo. Entonces, dejarla crecer dice allí, dejad crecer esa cizaña, que hagas como, en este caso, el búfalo, que se recubre como de grasa, para que cuando vaya a ser atacado, resbale el atacante, para que resbale. Y cuando la dejas crecer juntamente, lo uno y lo otro, el trigo y la cizaña, ¿ok? Hasta la siega, que es justamente cuando ya vayas a sacar digamos, el fruto, cuando lo vas a retirar. Y al tiempo de la siega, yo diré, dice claramente aquí, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, o sea, a los que recogen la cosecha, recoged primero la cizaña. O sea, quiten primero la cizaña en su tiempo. Ya el fruto está hecho. El trigo está fuerte. Entonces es el momento de recoger la cizaña. Porque en ese momento es cuando nosotros vamos a confrontar.
Cuando la palabra que tú sueltas, la palabra que tú llevas, es entendida por el discípulo, por el Hijo de Dios, por su nueva criatura, por cada hermano en Cristo que tenemos, porque va a comprender lo que tú le estás diciendo y él mismo va a entender de que está rodeado de cizaña y se va a poder apartar esa cizaña de él para que su fruto, su crecimiento espiritual continúe y se desarrolle de manera sobrenatural y de esa forma pueda entonces poder tener esa cosecha. Recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Porque el trigo, cuando ya la cizaña es apartada y es quemada, va al granero para hacer esa harina, porque se recogió el fruto. Y el trigo en el granero, para nuestro Señor, somos todos nosotros los hijos de Dios, que somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida en la cruz para limpiarnos con sangre del pecado y pudiéramos ser salvos. Y ese trigo en el granero somos nosotros, los hijos de Dios, que por más que en el mundo nos llenen de cizaña, que por más que en el mundo nos quieran dañar, que por más que en el mundo el enemigo nos quiera destruir, matar, dividir, y podamos ser señalados en algún momento, estemos preparados espiritualmente. Con la humildad que nos mostró nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuando fue vilipendiado, fue agredido, ¿sí? Y sin embargo había amor en su corazón. Por eso no entendemos en la Escritura cuando dicen que si te golpean una mejilla, pongas la otra. Porque hay que tener mucha humildad, mucho amor en nuestro corazón para hacer todo ese tipo de cosas. Pero Jesús nos lo mostró. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró ese amor. Nos mostró esa humildad. Entonces, si sembramos bien, ¿verdad? Nos preparamos bien, abonamos bien, tendremos cosecha. Y esto va para todos los aspectos de nuestra vida. Lo voy a poner así. Si estás en los caminos del Señor, si aceptas a Cristo en tu corazón, si ya eres un hijo de Dios y tú vas en sus caminos por sendas de bien y de justicia, tratando de hacer bien y no mal, alabando al Señor, glorificando al Señor, congregándote en las iglesias para poder recibir de la palabra, leyendo las Santas Escrituras para abonarte, para nutrirte de la verdad de la vida, alabando, glorificando al Padre. En todas estas cosas nosotros abonamos nuestra semilla de siembra. Cuando servimos al Señor, estamos sembrando en cualquiera de los servicios que estés. Predicando, haciendo cuidado pastoral, profetizando, utilizando los dones del Señor para sanación, sirviendo en la iglesia en cualquiera de sus aspectos, alabando en cualquiera de sus aspectos. Cualquier obra que hagas para el Señor, estás sembrando en tu vida para poder recoger cosecha. Pero no esperemos de ninguna manera llegar a la cima. La honra siempre va a ser para Dios. Pero Dios te pone en lo alto para glorificarse en ti, para mostrarle al mundo lo que Él quiere de sus hijos. Entonces, de esa manera se honra a quien Dios le da dirección. Por eso cuando tú vas a tu iglesia y está el pastor, que Dios le ha dado unción y le ha dado ese don de dirección para pastorear sus ovejas, debes honrarlo. Porque cuando tú lo honras,
¿verdad? Tú también de esa honra que Él recibe, tú recibirás. Porque se derramará de Él hacia ti bendiciones por la palabra que nuestro Padre Celestial pone en sus labios y en su boca. Pero de igual forma nos sucede en la vida para cosechar, y cada quien tiene un testimonio. Yo particularmente tengo el mío, pero entiendo que tuve una vida secular donde cometí muchos pecados, donde me equivoqué demasiadas veces, y eso trajo consecuencias. Consecuencias que los ves en tu descendencia, porque no puedes dar buen fruto si no estás en los caminos correctos y haciendo lo correcto. Pero también lo ves cuando tomas los caminos correctos, siembras en los terrenos correctos, abonas la tierra, colocas la semilla que debes colocar y le das cuidado, amor, protección, y entonces ves cómo se glorifica nuestro Padre Celestial en nosotros con bendiciones en tu descendencia. Y pides a Dios perdón por todos tus pecados. Y pides a Dios porque aquello que sembraste que no fue lo mejor, sea Él, que es todopoderoso y que todo lo puede, quien haga los cambios necesarios en la vida de tu descendencia, de tus hijos, para que tomen el camino correcto y conozcan al Padre y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y quizás ya lo conocen y tú quisieras que los cambios fueran ya, pero todo será en los tiempos de Dios, porque el tiempo para cada uno de Dios es perfecto. Entonces no nos desesperemos, no caigamos en ansiedades, sigamos sembrando, sigamos dando amor, sigamos dando lo mejor de nosotros, tengamos la dádiva, la mansedumbre, el gozo en nuestros corazones, para que podamos seguir avanzando. Y nosotros, en ese avanzar, nos vamos a encontrar con las promesas de Dios. Porque Dios tiene más de 7,000 promesas en su palabra. Y lo vemos aquí en Deuteronomio 11, en sus versículos 8 y 9. Dice, bendiciones de la tierra prometida. Ahí está hablando de la tierra prometida. La tierra que Jehová prometió, ¿verdad? A Moisés. La tierra que era directamente para su pueblo, y de ahí se remaba también con Abraham por las bendiciones que nos llegan a nosotros por ser linaje de él. Y esa tierra prometida, que todos se preguntan, la tierra prometida, sabemos que existe el reino de los cielos. Evidentemente en el reino de los cielos no falta nada, y es lo maravilloso, es la vida más esplendorosa y más bella y hermosa que puede existir. Pero nosotros podemos encontrar nuestra tierra prometida aquí en la tierra. Y la tierra prometida no es específicamente donde tengas grandes cosas, ni seas millonario, ni tengas grandes propiedades, ni nada de estas cosas. Eso puede, si Dios te lo quiere dar, te lo dará por bendición. Esa tierra prometida te ofrece lo que todos esperamos, que no es más que la paz, el amor, el gozo, la tranquilidad, la salud, la alegría. Y dice, en esas bendiciones de la tierra prometida, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Ok? Y nos dice ahí, nos invita a pasar a esa tierra para tomarla. Perdón. Y que nosotros podamos
prolongar, Él pueda prolongar nuestros días sobre la tierra. O sea, que Él nos pueda dar larga vida. Que el Señor nos pueda dar larga vida sobre la tierra. De esa tierra a la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darle a ellos y a su descendencia. Esa tierra en la que fluye leche y miel. Cuando habla él de que en esta tierra fluye leche y miel, lo que se está refiriendo es que en esa tierra hay buena cosecha, hay buen fruto. Y leche y miel significan cosas dulces, cosas agradables, cosas buenas. Y eso es lo que nosotros buscamos, donde podamos tener nuestro alimento, nuestra paz, el amor, la tranquilidad, el gozo, la felicidad, la salud, todas esas cosas hermosas, pero principalmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Principalmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque esta tierra y esta vida es pasajera, pero nuestra vida eterna no. La vida eterna no es pasajera. Allí es donde pasaremos el resto de nuestro tiempo. Y entendamos esto, que vemos en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que si tú estás recibiendo mucho fruto de tu trabajo y tienes dinero y tienes propiedades y tienes toda una cantidad de cosas, pero estás lleno de problemas, estás lleno de tristeza, estás falta de amor, estás enfermo, esas bendiciones no son de Dios. Las bendiciones de Dios son precisamente, es la que enriquece, la que te hace sentir bien en todos los sentidos de la vida, pero no añade tristeza con ella, ni preocupación, ni tribulaciones. Muchas veces tenemos que entender que tenemos dos caminos que debemos seguir, o el uno o el otro. Porque lo decía el Señor en la palabra, si tienes dos amos, a alguno de los dos le vas a fallar. ¿Ok? Entonces tú tienes que entender dos cosas. Existe el dinero y existe Dios. ¿A quién vas a seguir? Porque si sigues el dinero y le das la importancia al dinero y no piensas ni le das importancia a Dios, a lo mejor en esta tierra, en esta vida, puedes tener riquezas y toda una cantidad de cosas. Pero cuando partas de este mundo, ¿a dónde vas? Si sigues a Dios, si sigues a nuestro Señor Jesucristo, que nos muestra el camino al Padre para ser salvos y tener vida eterna en el reino de los cielos, si te ocupas de las cosas de Dios del reino de Dios y su justicia, lo demás te vendrá por añadidura. Puede ser que tengas esas otras bendiciones. Solo que la voluntad de Dios será la que se cumplirá en ti, si tú eres obediente. Pero sobre todo en paz, en tranquilidad, en amor, en armonía. Por eso, esas bendiciones de Dios no añaden tristeza. Fíjense, en el libro de Juan, para ir cerrando esta idea, en el capítulo 6, en sus versículos 35 al 37, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ok? Bien importante eso. No tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto
no creéis. Eso se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, a los que los estaban siguiendo, porque veían los milagros que él hacía y vieron la multiplicación de los panes y comieron pan hasta que se saciaron, y el pescado y todo, porque el Señor multiplicaba. Pero lo seguían muchas veces porque se saciaban en la comida, y aunque veían que hacía ver el ciego, hablar al mudo, caminar al paralítico, ¿ok? Veían curado al leproso, con todo y que veían esos milagros, no terminaban creyendo. Había una duda en su corazón si él verdaderamente era el Mesías. Pero él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús dijo que todo lo que su Padre le daba vendría a él, pero el que lo seguía a él no lo echaba fuera. ¿Qué quería decirle? Que le iba a dar de lo que él recibía de su Padre. Entonces, por eso ustedes vieron que los discípulos de Dios que se convirtieron en sus apóstoles en aquellos tiempos, ¿ok? Como Pedro, Juan, Matías, Mateo, Pablo, todos ellos, los que se convirtieron en sus discípulos y apóstoles, podían hacer milagros, podían hacer cosas grandes, sanar, echar fuera demonios, porque el Señor los había ungido, los ungió, les dio unción con sus poderes, sus dones, y nunca les faltaría nada. Pero hay algo importante. La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. ¿Cuál es el camino que nosotros vamos a tomar? Porque a veces aceptamos a Cristo en nuestros corazones, sabemos que Dios existe, nos declaramos cristianos, pero por razones de la cizaña, del ego, del orgullo, nos apartamos de los caminos del Señor y no hacemos de lo que debemos, que es sembrar la palabra del Señor. Pero si tú estás en esa condición, el Señor te llama hoy a que retomes tu camino, que retomes el camino angosto que nos muestra nuestro Señor Jesucristo para llegar al Padre en el reino de los cielos. Si tú no has tenido la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón, si tú no has tenido la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios, Señor y Salvador, para convertirte en un hijo de Dios y ser salvo por gracia, hoy es el día en que puedes dar ese paso que lleve tu vida en otro destino, en otro rumbo de salvación. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la guía de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Solo tienes que repetir esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, por los que sé, por los que no sé. Y te pido que seas tú, Señor, limpiándome con tu sangre. Te doy las gracias por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación. Y te pido que me tomes de la mano para que me lleves
por sendas de bien y justicia, convirtiéndome en una nueva criatura, para que algún día pueda verte a tu rostro y vivir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, en los cielos hay fiesta porque hay un nuevo hijo de Dios. Y como hijo de Dios, eres heredero del reino. Y como hijo de Dios, te llena con su amor. Y poniéndonos en manos de nuestro Señor Jesucristo y en la protección del Espíritu Santo de Dios, tomamos ese nuevo camino. Yo te invito a que tú puedas congregarte en una iglesia cercana. Yo te invito a que leas las santas escrituras de la Biblia para que conozcas de la verdad. Yo te invito a que te suscribas al canal de Derrama tu Fe en YouTube de Yamir Quiroz, donde podrás escuchar diferentes sermones, pasajes bíblicos, prédicas donde analizamos como hoy la palabra de nuestro Padre Celestial. Y te invito a que te suscribas a nuestro ministerio en el canal de Derrama tu Fe. Nuestro ministerio de Derrama tu Fe tiene su canal en Instagram, su cuenta, @derrama tu fe, en Facebook, @derrama tu fe, donde podrás ver allí diferentes mensajes, pasajes bíblicos. Tendrás allí también intercesiones. Verás mensajes de las prédicas. Y tanto en nuestro canal de Derrama tu Fe de Instagram como acá, puedes escribirnos también por el correo de derramatufe@gmail.com para que puedas hacer peticiones, para que podamos interceder por cualquier necesidad que pudieras tener. Y con nuestro equipo haremos el trabajo de interceder y orar por ti, para que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre ti y puedas tener esa ayuda que estás buscando. Te deseo que pases un feliz día y que el Señor les bendiga grandemente. Saludos a todos.